diferentes actividades, mucho más tal vez en la etapa de postquirúrgico inmediato. En el tardío tal vez no, ¿por qué? Porque el paciente en muchos de los casos va a estar ya en su casa y simplemente va a venir a los controles. Sin embargo, en la etapa de hospital inmediato es un cuidado más intensivo. Y lo mismo en el viaje, con algunas características. Sin embargo, hay situaciones comunes que debemos realizar en todas estas etapas. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los controles que debemos hacer, está enmarcado el control de los signos vitales. Nosotros tenemos no simplemente que saber que se tiene que hacer eso, sino por qué se tiene que hacer eso. ¿Bien? Entonces, el control de los signos vitales para nosotros es una especie de monitorización. A través de la alteración de los signos vitales vamos a poder detectar muchas alteraciones, como por ejemplo el sangrado. ¿Ya? El hecho de que tenga un aumento en temperatura nos puede hacer identificar procesos infecciosos, o el aumento de la frecuencia respiratoria nos puede hacer detectar patologías que se suman a un paciente quirúrgico como las neumonías. Bien, entonces por eso es importante controlar los signos vitales porque nos ayudan a reconocer situaciones especiales del paciente postquirúrgico. Simplemente para recordar, y sin el hecho de querer complicar la situación, vamos a recordar los valores. Y esto ya lo dije. La frecuencia cardíaca normalmente tiene un término medio de entre 80, entre 60 a 100 latidos por minuto. Más de eso es una taquicardia, menos de eso es una bradicardia. ¿Bien? Los extremos siempre son más altos, de 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, dependiendo del autor, de 12 a 16 respiraciones por minuto. ¿No? Mayor a esos parámetros podemos considerar una taquipnea, menor a este valor una bradicardia. ¿No? Entonces, lo mismo sucede con la presión arterial, que dependiendo si es la presión sistólica o la diastólica, tenemos valores. La presión diastólica, por ejemplo, que es la presión mínima, vamos a manejar un valor de 60 a 90 milímetros de mercurio de presión. En cambio, la presión sistólica o máxima manejamos entre 90 a 140, dependiendo de algunas situaciones, por ejemplo, el tema de la edad. Pacientes ancianos o de mayor edad, presiones por encima de 140 todavía pueden ser consideradas normales, dependiendo de la edad. ¿Sí? Hay fórmulas en las cuales podemos sacar valores máximos. Lo mismo la temperatura. La temperatura corporal, que tenemos un valor entre 37.2 a 37.5 grados centígrados, los valores normales. Más de eso es una hipertermia, menos de 37.2 o 37 grados es una hipotermia, 36.5. Bien, entonces tenemos que conocer. Entonces, en situaciones que los signos vitales se alteren, nosotros debemos preguntarnos siempre algo, el por qué está en esa situación. No solamente es ustedes ya en la práctica, cuando detecten una taquicardia, no simplemente decir está taquicárdico o decir está taquipneico o está hipotenso. Eso es sencillo. Cualquiera que sepa tomar los signos vitales nos va a decir si su presión arterial está muy baja. Eso lo hace la enfermera, o puede ser el camillero si sabe tomar la presión. Lo que nos diferencia con todas esas carreras de profesionales o actividades es el preguntarnos por qué está así. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que conseguir. Bueno, en el primer paso hay que tomar los signos vitales y después preguntarnos por qué está sucediendo. Hay una gran gama de situaciones en las cuales se alteran los signos vitales. Bien, entonces esa es la importancia. ¿Qué actividades más debemos realizar en el postquirúrgico? Hay algunas
órdenes especiales, y esto lo estoy volviendo a repetir, como el control de la diuresis. ¿No? La diuresis, ya saben que nosotros no solamente es controlar el color, la cantidad de orina. Indirectamente la diuresis, ¿qué nos mide? ¿Qué me puede recordar? Vamos a estar muy callados. Yo, sabiendo la cantidad de diuresis, ¿qué voy a medir indirectamente? El volumen sanguíneo, pues. Si a ese paciente le falta volumen sanguíneo, la diuresis va a bajar. ¿Sí? Entonces, el volumen sanguíneo puede bajar hasta por deshidratación. Por eso los pacientes deshidratados no orinan. Mucho más en un paciente que está sangrando, y a nosotros nos interesa saber si el paciente está sangrando o no está sangrando. Tanto en la diuresis como en los signos vitales, a veces en el postquirúrgico hacemos controles continuos. Muchas veces se hace control cada 15 minutos, o cada media hora, o cada hora, dependiendo de la necesidad que el profesional o el paciente requiera. Lo mismo con la diuresis, por eso es importante saber que la diuresis se puede controlar por hora, ¿no? Entonces, y eso ya lo hemos avanzado. ¿Cuánto orina un paciente por hora? ¿Cuánto? ¿Listo? 0,5 a? De 0,5 a 1 ml por kilogramo hora. Entonces estamos relacionando la diuresis de una persona. ¿Sí? Entonces una persona que pesa 60 kilos mínimamente debe orinar 30 ml por hora, entre 30 a 60 ml. Una persona, no es lo mismo que una persona que pesa 100 kilos, la persona orina 50 ml mínimamente. Menos de eso es una oliguria, pero la oliguria significa que el volumen sanguíneo está bajo. Es como un monitor, la oliguria. Por eso el paciente postquirúrgico está con sonda vesical. No es por molestar al paciente que le colocamos sonda vesical, sino que nos ayuda a monitorear. Después de que el paciente ha pasado esa etapa y vemos que ha entrado en un estado de normalidad, podemos retirar la sonda vesical, porque ya no vamos a requerir el control de la diuresis tan exhaustivamente como lo hemos hecho en las primeras horas del postquirúrgico. ¿Ya? Por supuesto que hay cirugías en las cuales está indicado colocar, por el procedimiento quirúrgico se coloca sonda vesical. Por ejemplo, si yo voy a operar, voy a hacer una histerectomía, se le voy a sacar el útero a una persona por cualquier problema, no me conviene que la vejiga esté distendida como ella, por lo cual le coloco una sonda vesical, pero ese es otro motivo para colocar la sonda vesical. ¿Sí? Por eso es que hay varias indicaciones del cateterismo, ya sea sonda gástrica, sonda vesical. ¿Sí? Entonces es otra de las actividades que debemos hacer. Signos vitales, el control de la diuresis. También, de alguna manera, el control de las mucosas, ¿no? En el examen físico de control del paciente se deben hacer. Y también, a través de ese estudio, podemos detectar las patologías. Por ejemplo, un paciente con anemia, porque está sangrando, puede entrar en anemia. ¿Qué pasa con las mucosas? Se vuelven pálidas. ¿Sí? ¿Qué pasa con la piel? Se vuelve fría y pálida. ¿Por qué se vuelve fría? Porque existe un fenómeno de condensación, ¿no?, de vasoconstricción. Ustedes saben muy bien que cuando uno sangra, baja la presión. Nosotros tenemos nuestros receptores o nuestros sensores en el cuerpo. Uno de esos sensores está aquí en el seno carotidio. ¿Saben dónde es el seno carotidio? Es en la bifurcación de la arteria carótida, donde se divide en carótida externa y carótida interna. Ahí se encuentra el seno carotidio. Y es un receptor de cambios de la presión. Cuando la presión baja en ese seno carotidio, se
se produce un estímulo que va a ir a nivel central y del nivel central va a volver una respuesta que va a decirle al organismo que los vasos sanguíneos se contraigan. Va a haber una respuesta simpática, ¿sí? Y esa respuesta simpática hace que los vasos se contraigan, va a haber una vasoconstricción, por eso el paciente está pálido y está frío cuando sangra. ¿Ya? Bueno, entonces, por eso es importante incluso controlar las mucosas, la piel. Muchas veces nosotros entramos a la visita, lo primero que veo es un paciente pálido. Me tengo que acercar y constato si realmente está pálido, frío, lo toco la piel, toco el pulso para ver si no está taquicárdico, porque tengo que tomar un conjunto de criterios para tomar no solo con una cosita voy a llegar a una cosa. Bueno, ¿qué más? Aquí hay un término que se llama presión venosa central, se abrevia PVC. ¿Qué es la presión venosa central? ¿Quién me puede decir? Ustedes que han aprobado ya fisiología, todos, me imagino, deben saber qué es la PVC. ¿Cómo es? ¿Qué es la PVC? La presión con la cual la sangre venosa llega a la orina. Es la presión que se toma en el nivel central, y por eso se llama presión venosa central. Se introduce un catéter hasta la aurícula derecha o hasta la cava superior. ¿Ya? Y a través de ese catéter se puede medir la presión. La presión venosa central oscila entre 8 a 12 centímetros de agua. Ese es el valor normal. Cuando uno está con el volumen sanguíneo disminuido, la presión venosa central está menos de 8. O cuando tienen mucha cantidad de sangre, como sucede en los pacientes que les han interfundido mucho suero, ¿no? Cuando están con mucha sangre, o tienen un problema cardiológico en el cual no pueden botar líquidos, tienen aumento de líquidos en la sangre, entonces la presión venosa central puede estar encima de 12 centímetros de agua. Entonces ese me sirve a mí un parámetro para, no solamente para saber si tienen mucha cantidad de volumen o poca cantidad de volumen, sino también me sirve para poder administrar líquidos. Si yo veo, por ejemplo, un paciente, le voy a poner 2000 de líquidos porque así me ha salido mi fórmula, y tiene la presión venosa central encima de 12, entonces no le voy a poner los 2000 líquidos porque lo voy a encharcar. ¿Sí? Lo mismo puede ser lo contrario, pero es un paciente que le estoy queriendo dar unos sueros, pero su presión venosa central está por debajo, está en 6. Entonces imagínense que el paciente necesita mayor cantidad de líquidos. Fíjense cómo un dispositivo me puede a mí ayudar mucho a poder cambiar una decisión o tomar una decisión. Entonces no se olviden, la presión venosa central es otro parámetro en los cuales ustedes van a tener que tocar. Hay pacientes en los cuales sí se tiene que de forma obligatoria colocar la sonda para la presión venosa central. Se hace a través de una punción. Esa punción se realiza en una vena super profunda, de gran calibre. Entonces, ¿cuáles son las venas que escogemos? Normalmente escogemos la vena subclavia o la vena yugular interna. Entonces, en ese lugar, a través de una punción, se coloca el catéter. ¿Ya? En la práctica vamos a ver, porque uno de los temas que tenemos que mostrarles en la práctica son los procedimientos de cirugía menor, y ahí está la punción venosa central, la traqueotomía y otros tipos de procedimientos que nos sirven justamente para que ustedes sepan el por qué y cómo se hace. El control de las pérdidas, ¿sí?, en general es otro control. Miren, todas estas indicaciones, aunque ustedes no crean, ustedes en algún momento de su etapa, ya sea formativa o de su ya vida laboral, lo van a hacer.
Sí, si van a ser internados, sí o sí, en un servicio de cirugía, incluso medicina interna, terapia, van a medir las pérdidas que tenemos. En un momento vamos a ver cuáles son las pérdidas, pero debemos medir. Para eso, bueno, para la libresis, si está con sonda vesical es sencillo, agarramos la bolsa y en la bolsa de colectora de orina y ahí está una escala donde está diciendo qué cantidad de orina hay. Si no tiene sonda vesical, tenemos que decir al paciente que orine en un patito, en una chaquita, en un vasín y después medir esa cantidad de orina. Si el paciente ha vomitado, rara vez vomita ahí siempre nos piden alguna cosa para vomitar, una chata, puede ser un vasín, un frasco, y vomita, y el paciente después de que vomite, debemos medir el vómito. Si el paciente sangra en un drenaje, debemos medir lo que sale por el drenaje. Si está con sonda nasogástrica y la sonda nasogástrica está recibiendo el débito del estómago, debemos medir esa. Entonces, es una de las actividades que debemos hacer, porque se van a dar cuenta nosotros en el control postoperatorio necesitamos el control de esos egresos, porque son egresos, para poder hacer diferentes actividades más adelante, como por ejemplo el balance hidroelectrolítico. ¿Ya? El control de la conciencia. Ya en el preoperatorio, ¿se acuerdan cuando hemos hecho historia clínica? Ya hemos definido los grados de conciencia. Desde el nivel más alto, que es el estado de vigil, hasta el estado más bajo, que es el coma. Hay diferentes escalas, porque cuando un paciente sangra, cuando un paciente está deteriorado, incluso por déficit de electrolitos, puede tener alteraciones en el estado de conciencia. Por eso, una de las actividades es la medición o la determinación del estado de conciencia. Y ahí vengo con un ejemplo. Alguna vez los internos presentan al paciente y dicen: doctor, ha estado este paciente es un flojo, se cansa mucho, todo el tiempo está durmiendo. Entonces, medio que pareciera claro, ¿no es cierto? Pero nos revisamos bien, lo que queremos hacer es despertar al paciente y está somnoliente. Entonces, no se ha dado cuenta el interno de que tiene una alteración de la conciencia. No es que el paciente le guste dormir, sino que tiene una alteración del estado de conciencia. Fíjense, entonces nosotros tenemos que tener esas apreciaciones para poder darle importancia al estado de conciencia. El estado de conciencia se puede alterar por hipovolemia, por shock hipovolémico, por alteraciones del azúcar. Por ejemplo, si al paciente le falta glucosa, va a estar con deterioro de la conciencia, ¿no? Si el paciente va a estar con déficit de sodio, va a estar con alteraciones de la conciencia. Bien, entonces fíjense, no solamente la somnolencia es un estado por flojera o por ganas, ¿no? Que nosotros debemos darle la importancia necesaria. ¿Qué más? Ya hemos hablado del pulso, que es muy relacionado al tema de los signos vitales. El hecho de dar oxígeno también es importante. Muchos de los pacientes, ya sea por indicación de anestesiología, salen con oxígeno a su cama. Entonces, a veces el paciente requiere oxígeno porque el oxígeno produce un intercambio de gases y el paciente que sale de la emergencia puede tener gases anestesiológicos, el cerebroplorano, el aldolano, que son gases que se han utilizado para hacer la anestesia general. Entonces debemos mantener el oxígeno. Pero también, cuando nosotros hemos detectado que el paciente está consciente y hace un segundo día y baja su saturación, por eso dentro de los instrumentos que ustedes van a tener para controlar al paciente, tienen que tener un oxímetro de pulso. En el oxímetro de pulso nos mide la frecuencia del pulso y nos mide la saturación de oxígeno que hay en sangre. Si baja esa saturación, entonces una primera medida que debemos hacer es colocar el oxígeno al paciente.
Pero no solamente eso, y eso es lo que yo discuto con mis residentes y mis internos. ¿Qué hemos ganado nosotros con poner los hijos? Sí, ya lo hemos confesado. Lo más importante es preguntarnos por qué ha bajado la saturación. Puede bajar la saturación porque al paciente le duele la herida al respirar. ¿No es cierto? El paciente tiene una herida grande de ir desde la frensifoides hasta el ombligo y no quiere respirar profundamente porque cada movimiento respiratorio le duele la herida. Entonces empieza a hacer una respiración muy superficial y esa respiración superficial durante 3-4 horas le va a producir una hipoxia. Entonces, por eso es que le da dificultad. Puede haber otra causa. Puede ser que el paciente esté echado durante 3 días en posición horizontal y no tenga una buena ventilación respiratoria, baja su saturación. Puede ser que el paciente siga con efecto de la anestesia, baja la saturación. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué ha bajado la saturación? No solamente por el oxígeno. Porque simplemente colocando un calmante al paciente o aumentando la analgesia, le vamos a calmar el dolor y el paciente va a poder respirar mejor. Poniendo al paciente en posición de a 45 grados, de 45 grados, podemos mejorar la ventilación pulmonar. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay que preguntarnos por qué, no solamente detectar y poner oxígeno, no, hay que buscar la causa por la cual el paciente está hipoventilado. Ya, entonces hay muchas causas. Acá nos está nombrando la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es el paciente que está todo el tiempo en cama, no se mueve y esa inmovilización hace que no introduzca. Por eso que a los pacientes les obligamos a que se levanten rápido de la cama. ¿Sí? O que vengan el fisioterapia y hagan hacer ejercicios respiratorios, aunque les duela la herida. Porque si no hacemos eso, el paciente se va a complicar con una atelectasia. Y la atelectasia le va a llevar a una neumonía, que se llama la neumonía hipostática, ¿sí? Por no tener una respiración amplia de tórax. Bien, entonces fíjense, ese es un control que debemos hacer también. La posición del paciente va justamente con lo que les había dicho. El paciente que está echado todo el tiempo tiene 2 peligros y eso tómanlo bien en cuenta. Peligro de primero hacer una neumonía por hipostasia, hipostática. Ya les he dicho, pues si está echado y no se mueve, ese paciente puede producir una atelectasia y posiblemente una neumonía. Y la otra complicación que puede tener el paciente por no moverse es que a nivel de las extremidades inferiores la sangre entre en un estado de éxtasis, o sea, no se mueva, no circule bien. Y al no circular la sangre, puede producirse coágulos. ¿Dónde? En las venas. Y uno de esos coágulos puede migrar a través del sistema venoso hacia el corazón y del corazón a los pulmones, en la circulación derecha. Y eso produce la famosa enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar, abreviado TEP. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros al paciente le ordenamos que se movilice, se pare, se levante, comience a caminar. Cuando uno camina, respira más ampliamente, moviliza la sangre de las extremidades. ¿Bien? Entonces, ese es el motivo para que el paciente tenga que controlarse la posición. En muchos casos, si el paciente tiene una fractura de las extremidades, no puede pararse, no puede caminar, por lo menos lo vamos a levantar la cabecera de la cama a 45 grados para evitar la complicación. Le vamos a vendar las extremidades inferiores con vendas elásticas para que ese vendaje promueva una mejor circulación sanguínea, evite que la sangre se quede en las extremidades y evite que produzcan esos coágulos o trombos venosos. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tomar todas esas medidas de prevención en el postoperatorio. Y todavía hay más. ¿Qué más? Ya hemos hablado de la cromoclitis. La dieta es otro de los aspectos que debemos considerar.
Y la pregunta es siempre, ¿en qué momento le voy a dar de dieta? ¿Y qué tipo de dieta le voy a dar al paciente? ¿No? Entonces hay muchos criterios. Depende del tipo de anestesia, depende del tipo de cirugía y depende del estado general del paciente. A ver, en la anestesia hay procedimientos que se hacen con anestesia local. Yo le voy a retirar un lipoma del antebrazo al paciente. Ese paciente está consciente porque la anestesia le echó en el brazo a nivel local. Entonces no tiene nada que ver la dieta de ese paciente. Viene, desayuna, come normal, no les dejo restringir ni siquiera la calidad de dieta. ¿Ya? Sin embargo, puede haber otro paciente que ha sido sometido a una cirugía por anestesia general. La anestesia general no solamente deprime el sistema nervioso, también puede alterar la funcionalidad de diferentes órganos, como el tubo digestivo. Entonces, para iniciar la dieta, yo debo asegurarme que el tubo digestivo esté funcionando. ¿Sí? Lo mismo sucede con una cirugía ya abdominal. Voy a operarle el apéndice, porque tiene una peritonitis el paciente. Esa peritonitis ha producido un hilo intestinal, o sea, un mal funcionamiento del intestino. El intestino está como si estuviera paralizado, por eso se llama como paralítico. Y quedan unos 2 o 3 días para que el intestino empiece a funcionar. Entonces, cuando esté el intestino funcionando bien, recién le tengo que iniciar dieta. No le voy a dar, si está funcionando mal el intestino, no le voy a dar dieta. ¿Por qué? Ese paciente va a vomitar, se va a distenser y eso me va a producir cosas. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de que el tubo digestivo está funcionando para que yo le inicie la dieta? Y eso ustedes van a hacer. ¿Cómo me doy cuenta que el tubo digestivo está funcionando? ¿Qué me dice? ¿Los qué? Escucho los movimientos intestinales, los ruidos intestinales. ¿No? Tenemos ruidos cardíacos, ruidos pulmonares, ruidos intestinales. Los ruidos intestinales nos dicen que si están presentes los ruidos intestinales, significa que están funcionando el tubo digestivo. Pero tienen que ser ruidos de normalidad, porque hay ruidos que son patológicos. Por ejemplo, el famoso ruido de lucha es cuando se produce una función intestinal. Los ruidos metálicos es cuando hay un hilio funcional. ¿Sí? Eso lo van a aprender ustedes en semiología. Me imagino que su profesor de prácticas de semiología les va a hacer escuchar la pancita de algún paciente y decir, este es el ruido aéreo y este es el ruido peristal. Entonces, los ruidos intestinales son dos. Los ruidos peristálticos, que es el frote que existe entre una asa y otras asas intestinales. ¿Cómo suena eso cuando ustedes escuchan? Suena como si estuviéramos abriendo una puerta vieja. ¿Sí? Antiguo, así. ¿Cómo suena una puerta vieja? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cómo suena, Sara, una puerta vieja? Cuando abres. Vamos, haz la onomatopeya. ¿Cómo suena? A ver, ¿cómo haría? No. ¿Ah? ¿Quién puede hacer? Nadie se anima, yo sé que saben todos, pero nadie se anima. ¿Sí? Suena así. ¿Cierto? Como si estuvieras flotando algo. Así suena el ruido peristal. Y el otro ruido normal es el ruido hidroaéreo. Por eso cuando ustedes anotan, a veces anotan de memoria, porque es lo mismo. El paciente con abdomen plano dando de preside con ruidos hidroaéreos y peristálticos positivos. Sin embargo, nunca han escuchado los ruidos peristálticos, nunca han escuchado los ruidos hidroaéreos. Nosotros tenemos que anotar en la historia lo que realmente escuchamos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que percibimos. A veces por flojera agarramos porque en la computadora
la evolución de ayer, hacemos copiar, lo pegamos y listo. Sin embargo, voy yo y les reviso al paciente y ¿qué pasa? Veo la historia normal, sin embargo el paciente tiene otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos tenido la flojera de copiar lo del día anterior, o de la noche, o de la mañana. ¿Sí? Entonces, no hagan eso. Cuando hagan la historia que digo ustedes, anoten lo que ven, es como el cacho. ¿No ven? Si ven algo, lo anotan. Si escuchan algo, lo anotan. Si no escuchan algo, igual anotenlo. No se escucha nada. O se escucha bajito, o se escucha muy fuerte. De eso se trata una buena historia clínica. Entonces, los ruidos hidroaéreos, la presencia de ruidos hidroaéreos, a los ruidos hidroaéreos suena, como su nombre dice, es como echar en un espacio aéreo agua. Así suena. Entonces, esos dos ruidos tenemos que escuchar y determinamos que el intestino está funcionando. Entonces, le voy a iniciar dieta. Otro parámetro para iniciar dieta es que el paciente elimine gases. Si el paciente no tiene flatulencias, entonces algo está pasando. ¿No? No es que no está comiendo, igual aunque no coma, el tubo digestivo produce gases y tiene que eliminar. Entonces, si no elimina, puede ser que esté obstruido el paciente a nivel bajo. Entonces, ruidos hidroaéreos, presencia de eliminación de gases, el intestino está funcionando y yo le inicio dieta. Bien, la otra pregunta, ¿qué tipo de dieta le voy a dar? En cirugía, discuto yo con mi colega. Las escuelas antiguas dicen que hay que ir progresivamente, poco a poco, empiezan a dar agüita primero, un día. Al día siguiente, si sigue bien, le damos un poquito más de agüita, ya una agüita, un matecito, con galletitas, algo que lo usamos. Al día siguiente está mejor, le damos una dieta blanda ya, un api, una mazamorra, y al siguiente día ya le damos un segundo día. Y va progresivamente, dependiendo. Sin embargo, ya van a ver, darse cuenta que las nuevas escuelas hay que promover una dieta rápida. Entonces antes se decía, en la pancreatitis no hay que dar dieta al paciente, porque puede ser contraproducente. Sin embargo, ahora en la pancreatitis los dicen, no hay que quitarle dieta, hay que darle una dieta precoz. ¿No? Entonces fíjense, los conceptos cambian. Por eso la medicina es muy dinámica. Y bien que toca eso, porque cuando ustedes sean médicos, si no van actualizándose, van a verse después de 10 a 15 años que lo que han aprendido en medicina ha cambiado completamente. ¿Sí? Entonces deben actualizarse. Por eso es que el médico que se actualiza sabe más y tiene la posibilidad de discutir y de poner su postura con un sustento científico para hacer tratamientos básicos. ¿Ya? Entonces, depende la dieta, el tipo de dieta del paciente. No es igual para todas. O sea, no podemos decir vamos a ir con lo palativo. Si yo veo que un paciente al primer día está funcionando bien, no operado su vesícula, al día siguiente el paciente chocho de la vida está con su identidad, le doy dieta directamente, no voy a empezar con líquida o hídrica, después líquida, ¿no? 3 días sin comer, ¿no? Le pongo dieta directamente. Si yo estoy seguro de que su tubo digestivo está funcionando bien. ¿Bien? Entonces, todo depende del análisis clínico. Cada paciente es individual. La misma cirugía puede tener cambios en un paciente y en otro paciente. ¿Ya? Bueno, por eso tenemos que ser bien clínicos. Bueno, vamos a quedar aquí porque otra de las actividades que se hacen en la cirugía, en el pre, en el intra e incluso en el postoperatorio es la administración de líquidos. Nosotros hemos aprendido en una clase anterior qué tipos de sueros tenemos. Hemos dividido en cristaloides, en coloides, etc. Pero ahora vamos a más o menos saber cómo tenemos que poner los sueros y por qué. ¿Ya? Entonces con eso nos quedamos esta clase y continuamos mañana.